ahorita vamos a ver, digamos, como pudimos ver en la clase del lunes, algunas soluciones que les daba, ecuaciones de ecuaciones diferenciales que les daba, tenían constantes, mientras que otras era una función única. Entonces la idea es por qué en algunos casos sí vamos a tener una función única, mientras que en otros casos vamos a tener constantes arbitrarias. Todo depende de si adicionalmente a la ecuación diferencial estamos agregando condiciones. Entonces, si se recuerdan, les había dicho que habían dos tipos de soluciones para una ecuación diferencial. En la solución general, donde están todas las soluciones posibles. Entonces aquí tenemos todas las soluciones posibles. Entonces aquí tenemos unas familias de soluciones con constantes arbitrarias. Entonces ejemplos de soluciones generales pueden ser, por ejemplo, que tengamos, yo creo que trabajamos el día de ayer con una que era C1 seno de t más C sub 2 coseno de t. Podemos tener también en algún momento algo como 2 más C e a la menos 20 por t. Y el orden nos va a decir cuántas constantes arbitrarias vamos a tener. Vamos a quitar aquí esto. Ahí estamos. Entonces esta es una solución general, pero luego en una solución particular lo que vamos a tener es una solución libre de parámetros o constantes arbitrarias. Entonces ya ejemplos de estas soluciones vamos a tener exactamente seno más 2 por coseno de t. Y aquí ya tendríamos un valor exacto para la constante c. Entonces lo que nos va a pasar es que para tener la solución particular va a ser generalmente la solución de un problema de valor inicial. Entonces esta va a ser generalmente la solución de un problema de valor inicial. Y ahorita les voy a decir que es un problema de valor inicial. Entonces en un problema de valor inicial vamos a tener la ecuación diferencial más otras condiciones. Entonces vamos a tener condiciones en la solución o en la derivada de la solución. Entonces, obviamente lo que más importa en ecuaciones diferenciales para tener definiciones precisas es ver cuál es la derivada más alta que tienen. Entonces voy a escribir dos problemas de valores iniciales, uno de primer orden y uno de segundo orden. Entonces la cuestión es ¿qué es un problema de valor inicial de primer orden? Vamos a tener nuestra ecuación diferencial, y' es igual a f de x, y. Y luego lo que vamos a decir es que tenemos una condición, sujeto a, y aquí quiero que y en x sub 0 valga y sub 0. Entonces muchas de estas definiciones son bien generales, porque la idea es que aquí puedo tener cualquier valor de x, cualquier valor de y la idea es, ¿cómo se llama? Primero obtener la solución general y luego utilizar este punto para encontrar cuánto valen las constantes arbitrarias. Entonces también tenemos un problema de valor inicial de segundo orden, y aquí lo que nos va a pasar es que nuestra segunda derivada depende de x, y, pero también de y'. Y aquí ahora lo que les voy a pedir es que tengamos dos condiciones, porque cuando integre dos veces me van a salir dos constantes arbitrarias. Entonces tengo mi condición en la solución, pero aparte voy a tener una condición en la derivada.
Esto se va a entender más como bajo el contexto de un problema de física. Digamos, pueden pensar en la segunda derivada como la aceleración. Y luego, si les doy la función de aceleración, pueden encontrar la función de posición integrando y también la de velocidad integrando, pero el problema es que van a tener dos constantes arbitrarias. Entonces la idea es que para que ya tengan una función de posición única necesitan determinar si el objeto está en reposo, si está en posición de equilibrio. Y lo bonito es que siempre en t es igual a 0 van a poder ustedes seleccionar en el experimento cuánto quieren que sea la velocidad inicial y cuál es la posición inicial. Entonces, por eso pueden ver de que a medida que hayan más de la ecuación diferencial tenga un mayor orden, voy a necesitar más condiciones. Entonces, ya en un problema de valor inicial de orden n, aquí voy a tener una y a la n que va a requerir n condiciones. Entonces aquí lo que va a pasar es que no solo va a haber condiciones en y y', sino también en y doble prima, y triple prima, hasta, ¿cómo se llama? La yn-1'. Entonces estos son problemas bastante extensos y pueden ver ahí de dónde atamos el tema de álgebra lineal, porque la idea es que evalúan en las condiciones que tienen y luego tienen que resolver un sistema de ecuaciones para obtener cuánto valen C1, C2 y C3. Entonces ahorita vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces en este primer ejercicio vamos a... y ahorita por el momento en este primer ejercicio les voy a decir cuál es la solución general de la ecuación diferencial. Entonces ahorita alguien les hizo el favor y ya les dicen, esta es la solución general, créanme. Entonces se encuentre la solución general, no, la solución particular para el problema de valor inicial indicado. Entonces ahí tenemos un primer problema donde tengo que y' es igual a y menos y cuadrado. Y luego estoy diciendo que y de 2 es igual a 1/3. Entonces, generalmente un problema de valor inicial es solo esto. Pero ahorita, aquí se mira un poco mejor. Pero ahorita les estoy regalando la solución general. Entonces, ¿cómo encontramos esta solución general? Eso es lo que es lo más interesante de este problema. 1 dividido más c por e a la menos x. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que tengo que reemplazar x es igual a 2 y y es igual a 1/3 en la solución general y encontrar cuánto vale c. Y aquí pueden ver de todas las soluciones que pueden tener, la solución más importante es la general, porque media vez ya tenemos esta constante, ya este problema nos pueden dar diferentes puntos y dependiendo del punto que nos den, ya voy encontrando cuánto vale c. Entonces aquí primero voy a decir que tengo 1/3 es igual a 1 dividido 1 más c por e a la menos 2. Entonces ahora tengo que encontrar cuánto vale c. Los numeradores son iguales acá, entonces, o si quieren este término lo pasan al lado izquierdo y este al derecho. Entonces, como pueden ver, algo que va a ser importantísimo en esto. Sí, Nicolás. Solo una pregunta, ¿el y 2 igual a 1/3 usted se lo dan en el problema o sacó alguna manera? Esto se los di, esto es dado y también la ecuación diferencial es dada. Pero lo que sí es que, digamos, la ecuación diferencial ahorita no la vamos... De nada, Nicolás. La ecuación diferencial no la vamos a usar para nada, porque ya les estoy dando la solución.
Entonces luego tengo que encontrar cuánto vale C. Entonces aquí tengo C dividido E al cuadrado es igual a 3 menos 1 es igual a 2. Y luego obtengo de que C es igual a 2 por E al cuadrado. Entonces, ya que encontré cuánto vale C, ya puedo escribir mi solución particular. Y en el libro trabajé otro problema, pero lo bonito es que ahora ustedes tienen la ventaja de que pueden consultar ese problema del libro y ver cómo cambia esa estructura del problema. Entonces aquí en vez de C voy a poner 2 por E al cuadrado por E a la menos X. Y lo interesante de este problema es que dependiendo cuál punto les estoy dando, esta C se va a ir adaptando. Entonces les voy a poner otro ejercicio y le vamos a prestar mucho más detalle más adelante en el semestre porque estos son problemas de desplazamiento y velocidad. Entonces vamos a decir que la aceleración más 4 veces la posición del objeto es igual a 0. Y luego lo que les voy a decir, como pueden ver, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal. Esta que tenemos acá, esta no es lineal por el hecho de que este término no es lineal. Entonces aquí les voy a dar dos condiciones. Entonces sabemos que en el experimento de que cuando el tiempo es igual a 0, el objeto está en una posición de 5. Y luego cuando estamos en t es igual a 0, al objeto le vamos a dar una velocidad inicial de 4. Entonces ahí como que le damos un pequeño empujón. Entonces, obviamente, tendríamos que encontrar cuál es la solución general de esta ecuación diferencial. Pero aquí otra vez les voy a regalar la solución general. Y de t es igual a C1 seno de 2 por t más C sub 2 coseno de 2 por t. Entonces, ¿vieron por qué ahora les tuve que dar dos condiciones? Porque, ¿cómo se llama? Ahora tengo dos constantes arbitrarias. Entonces, tengo que evaluar y es 0 y también tengo que evaluar y' en t es igual a 0. Entonces, hay dos estrategias. De primero pueden derivar esta solución y luego evaluamos en y sub 0 y y' de 0. O si quieren de un solo hacen y sub 0 y luego derivan. Voy a derivar ya de un solo. Aquí voy a usar un poco de regla de la cadena. 2 por coseno de 2 por t. Y luego menos seno de 2 por t por 2. Entonces ahí todavía mantengo las constantes. Y ahora sí, digamos, usamos las condiciones iniciales. Entonces aquí solo les di la solución general, pero lo que sí tienen que encontrar es cuánto vale la derivada, la función derivada. Entonces de primero, cuando t es igual a 0, tengo c sub 1 por seno de 0 que es igual a 0 más c sub 2 por coseno de 0 que es igual a 1. Y esto es igual a 5. Y aquí, como pueden ver, casi que podríamos armar una matriz, una ecuación lineal en un sistema de ecuaciones lineales con dos variables y dos incógnitas. Pero no vamos a ponernos a resolver esto con álgebra lineal porque este es un problema bastante sencillo. Luego acá lo que van a ver es que tengo 2 por c sub 1 por 1 menos 2 por c sub 2 por 0 y esto es igual a 4. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora con estas dos ecuaciones?
La primera se simplifica solo a c sub 2 es igual a 5. Y la segunda se simplifica a 2 por c sub 1 es igual a 4. Entonces cuando divida dentro de 2 voy a tener que c sub 1 es igual a 2. Entonces ya cuando encuentro cuánto valen c sub 1 y c sub 2 ya puedo escribir mi solución particular. Yo creo que tal vez en algún momento es más fácil mover aquí. Ah, no, ahí ya se quedó quieto. C sub 1 es igual a 2 más 5 por coseno de 2 por t. Entonces aquí ya estamos. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, tal vez Nicolás. Solo que voy a bajar el volumen porque si no otra vez me va a asustar Nicolás. No, Cristian, acá todo bien, gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, continuemos. Ahorita voy a presentarles una parte teórica. Esta parte teórica no me gusta mucho porque simplemente no podemos no vamos a analizar si una ecuación diferencial tiene solución única, pero sin ni siquiera resolver la ecuación diferencial y sin utilizar las condiciones iniciales. Y esto más que todo lo hago para aclarar de que aquí, digamos, no siempre tenemos garantizado de que hay una solución única para un problema de valor inicial. Entonces lo que va a pasar es que un problema de valor inicial, bueno, voy a poner aquí el subtítulo de la siguiente subsección. No todas las ecuaciones diferenciales, no todos los problemas de valor inicial tienen solución única. Hay veces que ni siquiera va a existir la solución. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el problema de valor inicial de y de x es igual a 3 por y a la 2 tercios, con esta condición de que en x es igual a 0, y es igual a 0, tiene dos soluciones. Una se mira bien fácil, que es la misma función 0. Y la otra es una que sí hay que trabajarlo un poquito más, y es que y es igual a t al cubo. Entonces esto sí es un gran problema, porque si eso lo piensan como un problema de física, están diciendo, mire, aquí la función se comporta como una función cúbica, o simplemente aquí la función siempre va a estar en esa posición 0 y no se va a mover de 0. Y esto más que todo se va a deber a que la derivada de esta función respecto a y se define en y es igual a 0. Entonces aquí solo voy a comprobar que estas dos son soluciones. Como pueden ver, estas dos funciones las evalúo en t es igual a 0, ambas me dan 0. Pero luego, ¿qué sucede con sus derivadas? Yo creo que aquí solo voy a cambiar de variable t a variable x. Entonces, ¿qué sucede cuando derivo aquí de y de x? Al final de esta clase vamos a ver cómo resolver esta ecuación diferencial. Esta sí es una ecuación diferencial que se puede resolver con cierta facilidad. Entonces tengo que encontrar de y de x. Entonces de y de x es igual a 3 por x al cuadrado. Y esto tiene que ser igual al lado derecho. Esto tiene que ser igual a 3 por y a la 2 tercios. Entonces, ¿cómo encuentro cuánto vale 3 por y a la 2 tercios en términos de x
reemplazo y por x al cubo. Y aquí lo que nos va a pasar es que cuando haga 3 por 2 tercios, me queda aquí 6 tercios. Entonces, el lado izquierdo y el lado derecho me dan la misma función. Entonces, esta segunda solución sí es solución de esta ecuación diferencial. Para la primera es mucho más fácil porque la derivada de 0 es 0. Y además, esto es igual a 3 por 0 a la 2 tercios. Entonces aquí tengo un 0 es igual a 0. Entonces, un problema como así no quisiéramos tener. Pero si quieren evitarse estos problemas, van a tener que respetar ciertas condiciones. Entonces, la idea es que vamos a tener estas condiciones que les garantizan que la solución sea única. Y esto sí lo voy a simplificar significativamente y ni siquiera nos vamos a poner a ver por qué solo tenemos que revisar una derivada y no dos. Entonces el siguiente enunciado es condiciones que garantizan la existencia de una solución única en un problema de valor inicial. Incluso este título es bastante largo. Y aparte aquí tenemos otra desventaja, casi que solo lo podemos trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces aquí lo que voy a decir con estas condiciones es que voy a decir que el problema de valor inicial de primer orden, y' es igual a f de x, y, con condición inicial y evaluado en x sub 0 es igual a y sub 0, tiene garantizada solución única sí, y aquí están las condiciones. Esta función de dos variables y la derivada parcial de esta función respecto a y. Aquí simplemente la vamos a tratar como una derivada, solo que derivando respecto a y y manteniendo la x constante, son continuas en x sub 0, y sub 0. Entonces, estas son las condiciones que tenemos que respetar. Y aquí de por sí todavía lo vamos a simplificar más porque para el tema de continuidad en funciones de dos variables no nos vamos a meter a funciones definidas por pedazos o funciones que tengan agujeros, sino que simplemente vamos a asociar la idea de continuidad con las funciones elementales. Entonces, en ese caso, media vez estas funciones estén definidas, vamos a considerar de que son continuas y que sí vamos a tener garantizada solución única. Entonces, la simplificación que vamos a hacer acá es que vamos a ver de que si f de x sub 0, y sub 0 y la derivada parcial, que también como esta es una función, se puede evaluar en x sub 0 y y sub 0, están definidas, entonces vamos a decir que tenemos solución única. ¿Sí, Nicolás? Este símbolo es el que estoy derivando f respecto a y. Y lo estoy poniendo de esta forma porque esto es una derivada parcial. Pero derivada parcial es solo una notación que se utiliza para distinguir de que esta función f, como es de dos variables, esta se puede derivar respecto a x y respecto a y. Entonces, para hacer esa distinción se utilizan estas colochas, pero en realidad es como una derivada. Pero no nos vamos a meter mucho a temas de contrastar en qué se diferencian una derivada parcial y una derivada ordinaria.
Entonces esta sería la conclusión. Y la otra conclusión es que si en algún momento o la función esta o la derivada parcial se indefinen en ese punto, entonces vamos a decir de que no está garantizada solución única. O simplemente con que me pongan que no hay solución única es más que suficiente. Entonces ahorita vamos a ver cómo se analiza esta condición en la siguiente serie de ejercicios. Entonces vamos a tener acá ejercicio 2, determine si el problema de valor inicial tiene garantizada solución única en x sub 0, y sub 0. Entonces, pongamos el primer problema, el que nos estaba dando las dos soluciones. Y' es igual a 3 por y a la 2 tercios y con esta condición inicial. Entonces, ¿qué sucede acá? Muchas veces la función de dos variables solo va a depender de una variable. Entonces no vamos a ver mucha diferencia entre la derivada parcial y la derivada normal. Entonces, como pueden ver, esta función de dos variables está definida en 0,0 porque f de 0,0 es igual a 0. Pero, ¿qué sucede cuando derivo esta función de dos variables respecto a y? La pueden poner así o si quieren pueden poner f subíndice y. Cualquiera de estas notaciones es correcta. Cuando derivo esta respecto a y, tengo 3 por 2 tercios, 6 tercios o 2. Y luego mi potencia disminuye en 1. Entonces tengo 2 tercios menos 3 tercios o y a la menos 1 tercio. Y aquí, como pueden ver, si esta potencia negativa la ponemos en el denominador, aquí es cuando tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esta derivada parcial evaluada en 0,0 está indefinida. Tal vez te gusta más esta notación, Nicolás, f subíndice y. Y ahorita voy a hacer otro ejemplo donde vamos a tener ahí, ¿cómo se llama? Que el lado derecho también depende de x y de y, para que este problema sea más interesante. Entonces, como esta derivada parcial está indefinida, aquí nuestra conclusión que tendríamos es que no hay garantizada solución única para el problema de valor inicial en el punto 0,0. Y este problema es bien interesante porque si les hubiera dicho acá y de 0 es igual a 1, 2 dividido raíz cúbica de 1, si está definido, y en y 0,1 ahí sí vamos a tener solución única. Entonces es un problema bastante interesante. Entonces aquí digamos, si hubiéramos tenido y de 0 es igual a 1, aquí sí hay solución única. Entonces hagamos un segundo ejercicio. Aquí vamos a poner, así voy a poner que y' es igual a x por y a la 3 medios menos 1. Creo que resolver esta con separación de variables sería interesante. Pero igual ahorita no nos vamos a meter tanto a esto. Y aquí les voy a dar una condición de que quiero que y en 1 sea igual a 4.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, aquí tengo mi lado derecho como una función de dos variables. Entonces aquí tengo x por y a la 3 medios menos 1. Y luego lo que tengo que hacer es que tengo que evaluar esta función en 1,4. Aquí nos vamos a portar un poco más, ¿cómo se llama?, estratégicos. Porque aquí, como pueden ver, esta es una función raíz. Y esta siempre va a estar definida si y es un número positivo. Entonces aquí 4 a la 3 medios es igual a 8, pero igual, digamos, esto está definido. Y eso lo pueden encontrar con calculadora o haciendo un poco de álgebra. E igual, digamos, x es igual a 1 nos va a dar también algo que está definido. Entonces, en este caso, simplemente vamos a decir que f1,4 está definido. Y luego, ahora sí, voy a encontrar la derivada parcial de esta función respecto a y. Y aquí se va a ver cabal el contraste de que es una derivada parcial respecto a una normal. La x la trato como constante, entonces aquí pongo x y luego derivo todo respecto a y. Entonces aquí la derivada de y a la 3 medios es 3 medios por y a la 1 medio. Y aquí van a ver que en cierta forma que esta derivada va a ser más difícil que se indefina, porque aunque y sea igual a 0, la raíz cuadrada de 0 nos sigue dando algo definido. Si esta raíz hubiera terminado en el denominador, ahí sí ya tenemos problemas. Entonces, esta derivada parcial, aunque no la evaluemos, x es igual a 1, raíz cuadrada de 4 es 2, yo creo que les da 3. Pero igual, digamos, esta está definida. Y como son funciones potencia, van a ser también continuas en este punto. Entonces, como de ninguna de estas dos se indefine, aquí vamos a concluir que este problema de valor inicial tiene garantizada solución única. Y digamos, aquí terminaríamos. Entonces, luego que aquí haría otra observación. Si en algún momento les están pidiendo que quieren que el valor de y sea negativo, ahí sí vamos a tener problemas. Si y sub 0 es negativo, ya no se tiene solución única. Porque tendríamos el problema de la raíz cuadrada de un número negativo. Te voy a decir acá algo como esto está indefinido. Entonces solo hagamos un problema más de estos. Aquí de esto no esperen mucho porque lo bonito es resolver la ecuación diferencial. A ver qué podríamos poner acá, algo que... Yo creo que podemos poner e a la x. E a la x es igual a 1 menos y cuadrado nos queda bien. Pero creo que la raíz la tenía en el numerador. Es que si no, para derivar esa función, bueno, no se puede, también en el denominador se puede derivar con cierta facilidad. Este de y no lo necesito porque ya está acá, de y dividido de x. Y aquí lo único que necesito es decirles, a ver, y de 10 es igual a 0. Este está bien.
También les voy a dar un inciso D donde voy a decir que y de algo es igual a otro valor de y. Entonces aquí otra vez lo que tengo que hacer, aquí tengo mi función de dos variables. Y esta, digamos, sí vamos a tener problemas de que se indefine esta función, se va a indefinir si y es mayor que 1 o y es menor que 1. Entonces vamos a tener de que f de 10,0 es igual a raíz cuadrada de 1 dividido e a la 10. Entonces esto está definido. Vamos a ver qué nos sucede ahora con la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, este término está en el denominador, pero solo depende de x. Entonces ahí esto solo pongo 1 dividido e a la x. Y luego lo que hago es derivar 1 raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Entonces esa potencia de raíces, la raíz tiene una potencia de 1 medio. Entonces tengo que hacer 1 medio por 1 menos y al cuadrado. En vez de tener una potencia de 1 medio, ahora voy a tener una potencia de 1 medio menos 1. Pero tengo que continuar derivando porque adentro tengo una función de y. Entonces aquí voy a tener menos 2 por y. Esto no es necesario que hagan todos estos pasos, de un solo pueden escribir la respuesta final como menos 1 dividido e a la x. Van a ver que aquí vamos a tener un menos y. Entonces este y sí lo dejo en el numerador, pero esta como es una potencia negativa la voy a poner mejor en el denominador como raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Entonces trabajé un poco para esta derivada, pero solo para recordarles la regla de la cadena y cómo reescribir funciones para facilitar el análisis. Entonces aquí lo que van a ver es que esta derivada igual va a estar definida para 10,0. Entonces aquí lo que vamos a decir es que como tanto la derivada como la función de dos variables son continuas en 10,0, aquí sí hay una solución única. Lo que vamos a hacer con el resto de los incisos es simplemente variaciones de este mismo problema. Entonces digamos, ¿qué sucede si tengo y a la menos x por 1 menos y al cuadrado a la 1 medio? Pero ahora estoy diciendo que y de 0 es igual a menos, vamos a poner más 1. Entonces aquí digamos, a primera vista, f de 0,1 está definida. Aquí simplemente les da 0 dividido e a la 0. Pero ¿en dónde vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas en la derivada. Porque la derivada, esta derivada se indefine en un montón de partes. Menos y dividido e a la x por la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado se indefine si y al cuadrado es mayor o igual a 1. Entonces si tengo que y es mayor que 1 o que y es menor a menos 1, esta derivada parcial se va a indefinir. No es necesario que hagan este análisis de las desigualdades, pero tranquilamente lo que pueden hacer es evaluar esta derivada en 0,1, les va a quedar menos 1 dividido 1, pero luego esta raíz cuadrada les va a dar 1 menos 1 es igual a 0. Y esto está indefinido, porque tenemos ahí un denominador 0. Entonces, como tenemos ahí un denominador 0, aquí vamos a decir de que el problema de valor inicial, este problema de valor inicial,
no tiene solución única. Entonces es un tema un poco extraño, pero eso les ilustra cómo uno tiene que tener cuidado con las condiciones iniciales con las que uno trabaja. También van a ver que otro caso donde no habría solución única es si les digo que y de 0 es igual a 4 o y de 0 es igual a menos 5. Y eso, allí no vamos a tener solución única porque vamos a tener 1 menos 4 al cuadrado. La raíz cuadrada de un número negativo está indefinida en términos de los reales. Entonces, también no hay solución única. Si tuviéramos que la condición inicial es que y de a es igual a 4, donde aquí digamos x en realidad puede ser cualquier valor. Como x puede ser cualquier valor, entonces el único problema donde tenemos es y. Generalmente el valor de la variable dependiente es el que nos va a estar causando problemas. Entonces no sé si ahorita alguien tiene alguna pregunta. Ya vamos a terminar esta sección y vamos a empezar a ver cómo resolver estas ecuaciones diferenciales. La más popular de todas para resolver es la separable. Entonces ahorita quiero decirles que hay otras formas de escribir ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros vamos a tener que estar familiarizados con varias formas para escribir una ecuación diferencial de primer orden. Entonces la más común va a ser dy dividido de x es igual a una función de dos variables. Pero otra forma que podemos tener es p por x, y por dy más q por x, y por dx es igual a 0. Esta forma les puede parecer un tanto inusual, pero lo que va a pasar es que va a haber algunos problemas donde nos va a ser más fácil escribir la ecuación diferencial de esta forma. Y luego van a haber otras formas ya digamos bien específicas como una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde voy a tener que a por x por dy dividido de x más b sub b, una función b evaluada solo en x por y es igual a c de x. Y la última sería la ecuación diferencial separable. Entonces lo más importante de esta primera unidad es distinguir entre estas diferentes formas de la ecuación diferencial para ver cuál es la técnica que vamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial. Y esta es la más interesante porque en vez de tener una función de dos variables donde todo está mezclado, vamos a tener que aquí exactamente en la separable tengo de primero una función que solo depende de x por una función que solo depende de y. Entonces ahorita vamos a ver cómo pasar de una forma a otra. Entonces, ¿cómo podemos pasar de esta forma a esta otra forma? Vamos a poner aquí la forma de diferenciales. Y esta primera yo creo que era la forma normal. Entonces aquí si en algún momento vamos a estar pensando que este dy de x no es tanto una operación derivada, sino que es el diferencial de y dividido el diferencial de x. Entonces vamos a estar pensando mucho este término como una fracción. Entonces la idea es que utilice los diferenciales de y de x para pasar de la forma normal a la forma de diferenciales.
Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si tengo acá dy dividido dx por f de x, y, si multiplico todo por dx, voy a tener que dy es igual a f de x, y por dx. Y luego si paso a restar esto al lado izquierdo, tengo que dy menos f de x, y por dx es igual a 0. Entonces así es como puedo pasar de esta forma normal a esta forma de diferenciales. Y lo mismo acá, digamos, si les estoy dando p por dy más q por dx igual a 0, lo que puedo hacer es dividir todo dentro de dx, p por dy dividido dx es igual a menos q, y luego divido dentro de la función p para obtener dy de x. Entonces, como pueden ver, puedo pasar de una forma a la otra, y cuando nos va a convenir una forma a la otra, vamos a tener que familiarizarnos con los diferentes métodos que hay para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Uy, me está mandando correos escandalosos. Entonces, solo hagamos el último ejercicio de esta sección. Y yo creo que este es el ejercicio 3. Vamos a analizar. Determine si la ecuación diferencial dada es lineal o no. Entonces recuérdense que con ecuaciones diferenciales lineales lo que estamos tratando de ver es algo como esto. Digamos, está bien porque la idea es que esto está mal. Quería poner y por seno de x. Entonces, algo como esto está bien porque y y solo tienen potencias de 1 y las únicas funciones que las están acompañando son funciones de x. Entonces, esta es lineal. Mientras que si tienen algo como x al cuadrado más c a la y por y' y aquí encima de todo tienen más seno de x por y, esta sí no va a ser lineal. Entonces eso es lo que estamos tratando de buscar, pero una dificultad que vamos a tener con este problema es que la ecuación diferencial se las voy a estar dando de una forma un poco extraña. Entonces, cuando miran esto por primera vez, aquí sí cuesta un poco de ver si la ecuación diferencial es lineal o no. Yo creo que se me olvidó un dx, si no este problema no tiene nada de sentido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que dividir dentro de dx. Entonces, cuando divida dentro de dx, vamos a mover esto un poquito más. Aquí está más cómodo. Sí, ahí estamos mejor. Voy a tener y menos x al cubo más 4 por secante de x por dy de x es igual a 0. Y ahí ya la miran como una ecuación diferencial lineal o todavía no. dy solo está siendo multiplicada por esta función secante de x, que esa solo depende de x. Entonces ahí no tengo ningún problema. Esta y, bueno, no le está multiplicando ninguna función de x, pero igual no importa. Y aquí tengo un x al cubo, pero este x al cubo no tiene ningún término y o y' o y doble prima.
Entonces ya cuando la escribo en esta forma ya puedo decir que esta es una ecuación diferencial lineal. Esta sí es. Y es de primer orden. Incluso este ejemplo lo voy a reutilizar porque esta también no va a ser ecuación diferencial separable. Entonces hagamos un segundo ejercicio con algo bastante similar a lo que tenemos aquí, pero con algunos pequeños cambios. Entonces vamos a tener acá y al cubo menos x por dx más tangente de x más y por dy. Y esto es igual a 0. Yo creo que esta ni siquiera va a ser exacta. Esta sí va... tal vez... No va a ser exacta, pero dejémosla así. Entonces luego, ¿cómo resolvemos esta? Lo que va a pasar es que otra vez divido todo dentro de x. Entonces tengo y al cubo menos x más tangente de x más y por dy de x. Aquí tenemos dos problemas que nos van a hacer que esta ecuación diferencial no sea lineal. De primero, aquí tengo y por y'. Esto no se admite en una ecuación diferencial lineal. O si lo quieren ver desde otro punto de vista, este coeficiente que acompaña a la derivada no depende solo de x. Entonces ahí tengo problemas. Luego aquí, este y no puede tener una potencia que sea diferente de 1. Entonces al tener ahí un y al cubo ya dejo de tener de que la ecuación diferencial no es lineal. Entonces aquí no tengo no solo x y encima de todo este es un término no lineal en y. Y vieron, con estos pequeños cambios ya la ecuación diferencial deja de ser lineal. Entonces esta es una ecuación diferencial no lineal. Ahorita no va a tener mucho, no vamos a hacer más con estos ejercicios, pero luego cuando avancemos en el semestre vamos a tener cuestiones más interesantes. Vamos a poder intentar resolver estas ecuaciones diferenciales. Solo bajemos aquí un poquito para que se mire todo este problema. Ahí estamos. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre cómo reescribir esta como dy de x. Vamos a preguntarle a Nicolás. ¿Se conectó Kenneth, Carlos? ¿O no? Ay, Dios mío. Vamos a llamar. Sí, Nicolás. Sí, está elevado al cubo. Para que fuera lineal, aquí tendríamos que tener y. Entonces prácticamente si quisieras que esta fuera lineal, aunque esto es un poco tramposo, necesitarías aquí tener como x al cubo menos x más tangente de x y aquí más x. Entonces esta otra sí sería lineal, porque aquí tenemos dy de x por tangente de x más x al cubo menos x. Entonces esta sí es lineal. Si no tenemos el término y no importa, pero la idea es que no tengamos ningún término no lineal ni en y ni en y'. Entonces esta curiosamente sí es una ecuación lineal. Entonces ahí en los 20 minutos que falta solo vamos a empezar el siguiente tema del curso, que es cómo reempezar a resolver ecuaciones diferenciales. Y todo va a depender del tipo de la ecuación diferencial que tengamos.
Entonces la primera ecuación diferencial que vamos a ver es la ecuación diferencial separable. Y aquí prácticamente lo que vamos a decir es que el lado derecho es producto de una función solo de x por una función que es solo de y. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que dy dividido de x es igual a f de x por g de y. Entonces, ¿qué ventajas nos trae esto? Como ya vimos de que el diferencial de esta derivada la podemos trabajar como una fracción, la idea acá es dejar que en el lado izquierdo de la ecuación estén solo todo lo que depende de y. Entonces del lado izquierdo solo vamos a colocar solo lo que depende de y. Y del lado derecho vamos a colocar solo lo que depende de x. Entonces, ¿qué necesitamos para que de un lado solo me quede y y de otro lado me quede solo x? De primero multiplico todo por dx. Y tengo esta g de y que está, digamos, en el lado derecho, pero tranquilamente luego divido todo dentro de g de y. Y aquí nos va a quedar algo extraño. Pero luego, digamos, ¿qué ventaja me trae reescribir la ecuación diferencial de esta manera? La ventaja es que aquí puedo integrar respecto a x del lado derecho y en el lado izquierdo puedo integrar respecto a y. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a integrar ambos lados respecto a, bueno, el lado izquierdo a y el lado derecho respecto a x. Hay otra forma más interesante de hacer este ejercicio, pero dejémoslo así. Otra forma un poco más... sí, por supuesto, Nicolás. Y como les decía, para poder eliminar las derivadas en una ecuación diferencial hay que integrar, pero lo que pasa es que aquí estamos integrando de manera bien estratégica. Entonces la idea es que aquí vamos a obtener la antiderivada del lado izquierdo y la antiderivada del lado derecho. Esto se va a ver mejor en un ejemplo, pero ahorita dejémoslo así. Y aquí solo voy a hacer algunas aclaraciones notacionales porque estoy consciente que cuando evalúan integrales indefinidas, en una les sale una constante de integración y cuando integran la otra les sale otra constante de integración. Pero la idea es que si están sumando o restando dos constantes arbitrarias, igual les va a dar una constante. Entonces muchas veces lo que uno hace es que uno solo escribe la constante del lado derecho. Y uno ya no tiene que mantener la contabilidad de dos constantes. Entonces muchas veces un paso que no hacemos con tanto detalle es decir, bueno, tengo aquí C2 menos C sub 1, lo voy a redefinir como una sola constante. Y ahorita pareciera que no estoy haciendo mucho, pero la gracia es que aquí ya desaparecieron las derivadas. En el último paso lo que nos faltaría es resuelva para y si es posible. Entonces tengo que encontrar la función inversa de la g mayúscula de y. Y ahorita van a ver a qué me refiero con todo esto en los siguientes ejemplos. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que empecemos a practicar cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales.
Y ahorita solo vamos a ver la solución general. El problema de valor inicial es simplemente que les doy un punto y tienen que encontrar cuánto vale C. Entonces aquí de un solo voy a poner los dos problemas que vamos a trabajar. De y de x más, creo que 5 por y está bien. Es igual a 40. Y luego voy a poner aquí uno un poquito más interesante. De y de x es igual a x al cuadrado más x. Yo creo que por y. Voy a poner aquí algo más interesante, pero dejémoslo así. Y ahorita digamos, estas dos sí son ecuaciones diferenciales separables. Una que no sería separable sería esta. Y' es igual a x al cuadrado más y. Entonces esta parece que es separable, pero no, porque... Solo voy a aclarar, voy a poner acá... Vamos a empezar con un inciso 0, una que no es separable. De y de x es igual a x al cuadrado más y. Entonces, esta, ¿por qué no es separable? Si multiplico todo por dx, como pueden ver aquí, la idea es que solo les quedara aquí o una función de x o una función de y, o un producto. Pero aquí se está sumando una función de x con una función de y. Entonces esta de acá no es separable. Y esta en teoría no la podríamos resolver como una ecuación diferencial separable. Para resolver esta vamos a necesitar ver si es otro tipo de ecuación diferencial. Entonces esta solo les pongo ahí para aclarar de que hay veces que está la tentación ya de integrar aquí respecto a x, pero no se puede, porque aquí tengo x al cubo dividido 3, pero esta y no puedo poner y por x o y al cuadrado dividido 2, porque esta y tendría que haberse pasado al lado izquierdo de maneras legítimas. Y pueden ver el contraste, porque digamos tenemos este otro problema, y esta también parece que no es separable. Pero ¿qué sucede si pongo acá 40 menos 5 por y? Aquí, como pueden ver, aquí solo tengo una función que depende de y. Esta sí es separable. Entonces, tranquilamente lo que puedo hacer es dy es igual a 40 menos 5 por y por dx. Y obviamente este término lo tengo que pasar al lado izquierdo. Ahora aquí tenemos que desempolvar nuestras técnicas de integración. Entonces solo recuérdense que la regla de integración que vamos a estar usando aquí un montón es la integral de 1 partido u. Aquí también tenemos una integral de 1 partido u, pero tenemos aquí una pequeña complicación, y es de que como aquí tengo 40 menos 5 por y, esa tendría que ser mi u. Entonces aquí, para evitarnos dividir por menos 5 y pensar en una sustitución, un paso que voy a hacer antes de integrar esto, ¿qué sucede si aquí factorizo menos 5? Si aquí factorizo menos 5, ya nos va a quedar algo mucho más fácil. Menos 5, 40 dividido menos 5 nos queda menos 8, y menos 5 dividido menos 5 nos queda y. Y esto casi que no parece una gran simplificación, pero ¿qué va a suceder cuando ya pase este término al lado izquierdo? Tengo la integral de 1 partido y menos 8.
Y esta integral es mucho más fácil que la integral de 1 partido 40 menos 5 por y. Porque la ventaja es que aquí, como la derivada de y es 1, simplemente utilizo esta regla de integración tal como me la dan. Solo que tengo que poner y menos 8 en vez de simplemente y. Entonces aquí ya puedo integrar. Entonces cuando integra acá, voy a tener logaritmo de y menos 8 es igual a menos 5 por x. Y aquí es cuando agrego ya la constante de integración. Y luego, como pueden ver, siempre queda este paso de álgebra donde no les queda que y es exactamente igual a algo. Pero ¿cómo puedo eliminar ese logaritmo? ¿Qué función cancela el logaritmo? O sea, tenemos y es igual a la x. Cuando quiero encontrar aquí x, tomo logaritmos. Del mismo modo, digamos, si acá tengo logaritmos, aplico la función exponencial. Entonces esto sí necesito que lo miren bien. Estos son temas de precálculo y esto casi que va a ser lo más crítico en este curso, cómo trabajar el álgebra. Entonces al hacer e a la logaritmo, aquí ya me queda y menos 8. Pero como tengo que aplicar la función exponencial en ambos lados, aquí voy a tener e. Y aquí solo para que sea obvio voy a poner un paréntesis ahí en el exponente de la función exponencial. Entonces ahí tengo e a la c menos 5 por x. Y recuérdense que la idea acá es resolver para y. Entonces ya solo le sumo 8 y nos queda que y es igual a 8 más la función exponencial c e a la menos 5 por x. La siguiente semana les voy a decir cómo reescribir esta solución para que se mire un poco más bonita. Porque muchas veces lo que uno hace, bueno, si estoy sumando o restando exponentes, puedo multiplicar esas dos funciones exponenciales. Y aquí es donde viene un poco de la creatividad del curso de ecuaciones diferenciales. Una constante e a la c es horrible, pero sigue siendo una constante. Entonces en realidad lo que puedo decir es que tengo 8 más c por e a la menos 5 por x. Y esta sería la solución general de este problema. Y aquí pueden ver que la solución se mira bien sencilla, pero hay pasos bien críticos. Cómo reescribir la constante y en cierta forma cómo factorizar este término para evitarse un menos 1 partido 5 logaritmo de 40 menos 5 por y. Entonces ahí sí, el álgebra la vamos a tener que desempolvar la siguiente semana. Entonces solo hagamos el inciso B. Aquí lo voy a escribir de una forma un poco diferente. El inciso B se los voy a cambiar un poco, pero es porque no quiero trabajar con fracciones. Muy bien. Entonces este lo cambié un poco, pero trabajemos con este mejor. Entonces, ¿cómo encontramos aquí la solución general? Pareciera que esta no es separable, pero ¿qué sucede si factorizo aquí y? Esta ya se vuelve separable. De y dividido de x es igual a y por 3x al cuadrado más 6 por x. Si quieren también pueden factorizar el 3, pero dejémoslo ahí. Entonces luego coloco el dx del lado derecho y el y lo paso a dividir al lado izquierdo. Entonces tengo dy dividido y es igual a 3 por x al cuadrado más 6 por x por dx. Y luego aquí integro. Casi que pueden ver que este paso de integrar casi que queda como una formalidad.
Hay algunas personas que cuando ya tienen práctica con ecuaciones diferenciales separables pasan de dy dividido y al logaritmo de y de este término a las antiderivadas de cada uno de estos términos. Entonces aquí tengo 3 por x al cubo dividido 3, que solo simplemente es x al cubo, más 6 por x al cuadrado dividido 2. Y otra vez aquí tengo mi constante arbitraria. Y luego tomo la función exponencial, digo e a la logaritmo de y es igual a y. Y aquí lo que voy a tener es esto. Esta es una función exponencial con un exponente relativamente largo. Y ahí está, para propósitos de esta clase, dejemos así la solución. No nos metamos a más detalles. Dejémosla así. Miremos cómo estamos de tiempo. Yo creo que es buen momento para terminar. Entonces aquí ya con estos dos problemas oficialmente empezamos el tema de ecuaciones diferenciales. Posiblemente les gustó más les gustaron estos ejercicios más que los otros. Por aquí se están resolviendo una ecuación diferencial, en los otros solo estaban viendo aspectos muy teóricos. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. Esta primera tarea va a ser bastante fácil. Yo creo que solo comprobar si una función es solución de la ecuación diferencial, resolver un problema de valor inicial, tal vez esa del ejercicio de verificar si el problema de valor inicial tiene solución única en un punto. Y casi que eso sería todo. Sí, porque, bueno, tal vez clasificar si una ecuación diferencial es lineal o no y determinar su orden. Pero eso no es. Entonces, muchas gracias.